Muy buenas noches, estimado docente. Vamos a hablar sobre la apertura, la sucesión y su aceptación, repudiación e inventario. Podemos decir que la sucesión es un proceso legal mediante el cual se determina la distribución de los bienes derechos de una persona fallecida entre sus herederos y legatarios. Este proceso, ¿qué va a incluir? Va a incluir varias etapas claves, como la apertura de la sucesión, la aceptación, la repudiación de la herencia y la realización del inventario de bienes. A continuación, vamos a describir cada uno de ellos y los explicaremos más a fondo. Vamos primero con la apertura de la sucesión. ¿Qué es la apertura de la sucesión? Es un hecho jurídico que marca un inicio del proceso. Es decir, que cuando la persona fallece, aquí ocurre el proceso de apertura de la sucesión. Para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo. El señor Bermeo fallece un 15 de junio del 2024. En este preciso instante se abre la sucesión del señor Bermeo, dando lugar a qué va a dar lugar a la transmisión de sus bienes, derechos y obligaciones a sus herederos legítimos o testamentarios, si hubiese testamento. Vamos a ver esta segunda parte. Acá viene la aceptación. ¿Qué quiere decir la aceptación? Es el acto voluntario. Voluntario quiere decir que yo mismo voy a aceptar los bienes, derechos y obligaciones del causante. Ya en esta aceptación se divide en dos, puede ser expresa o tácita. Tenemos la aceptación expresa como que se realiza mediante escritura pública o declaración ante un juez y la tácita se presume por actos que impliquen ejercicio de calidad del heredero. A continuación, un ejemplo. Por ejemplo, la señora Salinas, hija del señor Bermeo, firma el documento ante un notario público aceptando la herencia de su padre. Esta constituye una aceptación expresa porque está firmando un documento ante un notario. Y, y por otro lado tenemos la herencia de manera tácita, es decir, que no tiene ningún documento o se firmó ante algún notario, sino que ésta ya comienza a disponer de los bienes. Aquí tenemos como ejemplo un vehículo que perteneció al fallecido y que ya la heredera ya está haciendo uso del mismo. Como tercer, como tercero tenemos la repudiación. ¿Qué quiere decir la repudiación de la herencia? Es un acto voluntario e irrevocable por el cual el heredero manifiesta su negativa a adquirir la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones. Por ejemplo, María, hija del señor Bermeo, decide repudiar la herencia en vista que la deuda que le dejó en este caso su papá, es mayor a la herencia que va a recibir. En este caso es una casa, ¿ya? Pero él tiene una deuda que es mayor al valor de la casa. En este caso decide repudiar, ¿ya? Y tenemos el inventario. ¿Qué es el inventario? Que decimos que primeramente es un proceso legal en el cual se realiza una valoración detallada de todos los activos y pasivos del causante. El inventario que tiene como objetivo proteger los derechos de herederos y acreedores, ¿ya? Y en el artículo 1270 encontramos algo interesante, que es el beneficio del inventario. Consiste en hacer que los herederos aceptan responsable de las obligaciones hereditarias y el testamento, sino hasta el valor total de los bienes que han heredado. Esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué nos dice? Un juez designa un perito para realizar un inventario del señor Bermeo. El perito elabora un listado detallado de todos los bienes del señor Bermeo, incluyendo su valor estimado. Este inventario será utilizado ¿para qué? Para distribuir estos bienes a los herederos y pagar las deudas del causante. ¿Ya? Pero en este caso vemos cómo se cumple este artículo 1270. En sí, la conclusión de lo que hemos estudiado dice que la apertura de sucesión de bienes, tal como lo define en el Código Civil, marca un hito legal crucial en la vida de los herederos
y demás interesadas en el patrimonio de la persona que está fallecida. Este acontecimiento se produce en un preciso instante desde el deceso, desencadena una serie de repercusiones jurídicas y prácticas de vital importancia, dando inicio a un proceso complejo que involucra la transmisión de bienes, derechos y obligaciones a los causantes sucesores. Este es mi aporte, estimado doctor. Muchas gracias por su atención.